Entonces, claro, era como, hostia, llegas a Rumanía con burritos que no han visto nunca uno y la primera semana fue top 10 ventas de todo Bucarest, sin marketing. ¿Te acuerdas de alguno de estos influencers? Sí, o sea, hemos hecho todos los influencers que había en aquella época famosos, o sea, desde... En el pico publicábamos 50 a la semana. Gente llamándonos que había pedido con su novio y que lo acaban de dejar, que si podía venir alguien a cenar con ella, ¿sabes? Cosas así. Cosas muy extrañas. ¿Cuánto llegasteis a facturar? Y el 19 yo creo que facturamos millones. ¿Cuántas milanesas vendéis al mes? Estamos fabricando a la semana 3 toneladas. ¿En qué facturación estáis en Verdós? Pues ahora vamos a ritmo con la última apertura de hacer este año. Si tienes un restaurante, sabes que estás perdiendo reservas cuando te llaman en pleno turno o cuando estás cerrado. Antes de continuar con el episodio, quiero hablaros de Bookline, el asistente de voz que te coge cualquier reserva a cualquier hora del día y en cualquier idioma. Si quieres tener más reservas y menos estrés, entra en el link que aparece en la descripción. Prueba una llamada gratis y además tendrás ahora un mes de prueba en tu restaurante. ¿A qué estás esperando? Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de GastroConnect. Hoy estamos con una persona que montó un negocio de restauración, lo hizo escalar, lo vendió y, por si no le parecía poco, volvió a empezar otra vez de cero. Buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Es real, ¿no? Montaste, escalaste, vendiste y vuelta alrededor. Vuelta a las andadas, sí, sí. Muy bien. Llevaba rato pensando en plan, jolín, tú dentro del mundo de la restauración ya has montado un negocio, has estado en Globo, también ahora has abierto una cadena como Bertos Milanesa, dominas muchísimo la parte de tecnología, porque en tus inicios incluso programaste, dominas el marketing, vienes de empresas corporativas y demás, y ostras, pensaba, ¿cómo puedo iniciar esta conversación, ¿no? Y creo que es muy importante que empecemos definiéndonos tú mismo qué es para ti y qué importancia tiene tanto la tecnología como el marketing en el mundo de la restauración. Bueno, para mí hoy en día la tecnología es como un esencial para operar y lo vinculo mucho a las operaciones. O sea, desde que yo empecé que nos programábamos cosas y nos hacíamos cosas nosotros a medida y ahora tienes todo eso resuelto mucho mejor de lo que hacíamos. Entonces, es una maravilla, lo que pasa que eso lo tiene todo el mundo. Entonces ahí, por un lado te exige que lo uses al máximo porque si no estás en desventaja y luego a la vez creo que tampoco es una... O sea, más que una ventaja es una desventaja no usarlo al máximo, ¿no? Pero luego ahí estás igual que todo el mundo, entonces ahí yo te diría que es donde seguramente entra el marketing y muchas otras cosas, que es lo que te hace que te puedas diferenciar o que hagas algo singular o diferente, ¿no? Entonces, la tecnología creo que es imprescindible y más a día de hoy y cada día más, pero creo que no es suficiente para montar algo en restauración, ¿no? Pero sí que es una gran ventaja y que creo que grupos que no se están adaptando, en parte es por eso, ¿no? Y es un reto que o resuelven rápido o va a ser duro. Y al nivel de marketing, pues bueno, yo creo que hay diferentes formas de entender el sector, ¿no? O sea, yo el primer emprendimiento lo exploté al máximo en digital y en hacer una marca muy masiva y como muy viral y como queramos llamarlo, muy exagerado en todo esto. Y ahora lo que estamos haciendo es algo que yo antes ni consideraba marketing, que es jugar con los materiales del restaurante, lo que comunica tu fachada. O sea, es como estamos intentando jugar a ser aburridos y estoy aprendiendo esa diferencia de hacer marketing que creo que a largo plazo, al menos como funciona el mundo hoy, es una barrera más grande como decía, ¿no? el chico este que estuvo en Goico de CEO Alejandro, decía que es muy difícil pasar de moda para una marca, ¿no? Porque luego ¿qué haces, no? Entonces, que creo que ahora vivimos en un mundo en que mucha gente está arrancando por ahí y está muy bien porque te da un empuje, pero luego hay un llano solitario que a ver qué haces, ¿no? Pues Alejandro pasó por aquí, creo que fue de los primeros en pasar por GastroConnect, y sabes que nosotros nos inspiramos en ti, en el podcast que tenías anteriormente para también lanzar GastroConnect, o sea que gracias también por ser referente no solamente en restauración, tecnología, marketing, ¿no? Que seguramente en esto es algo que has ido aprendiendo muchísimo con los años, sino también pues poder comunicar más a través de nuestra marca. Quería preguntarte, empezaste en el mundo corporativo, bueno, acabaste SADE, empezaste en el mundo corporativo, La Caixa, Orange, BBVA. ¿Por qué decides salir de este mundo, del mundo empresarial a gran escala, y dejarlo todo
de lado y empezar con Instamaki? Pues mira, fue por dos motivos. Uno, como el más racional, o sea, yo me metí en toda la parte de banca pensando por lo que veías en las pelis de pequeño, todo lo típico de la bolsa, ¿no? de lo que se contaba, de que puedes ganar mucho dinero si eres muy bueno. Entonces toda esta parte como meritocrática me llamaba mucho. Lo que pasa es que empecé en esto justo al graduarme, en un momento en que la regulación estaba cambiando mucho y básicamente estaban, uno, capando la toma de riesgos y dos, que tu bonus no estuviera vinculado al infinito con esos riesgos, ¿no? Entonces fue como empezar en un trabajo que es lo que quieres y el primer día la gente que te empieza a formar te explica que todo eso ya no existe. Entonces, claro, tú has entrado ahí buscando esa meritocracia y entonces te da un poco bajón. Entonces ahí estuve 2 años y el qué hacer buscando eso me lo dio también el trabajo, porque al final estábamos pues como las pelis todo el día con las típicas pantallas, con Bloomberg, con la CNBC y todo esto, y era la época en que empezaba el boom de las apps del iPhone, Snapchat, y entonces un poco empecé a ver en esas pantallas mientras estaba trabajando lo que yo buscaba, ¿no? O sea, de repente veías a Evan Spiegel de Snapchat con no sé cuántos años tendría, pero 20 años saliendo a bolsa, y yo decía, joder, este tío, ¿sabes? Entonces todo el día estábamos recibiendo inputs de todo eso, entonces me empezó como a picar la curiosidad por emprender. Entonces, un poco uniendo estas dos cosas, más la inocencia de la edad, de que no piensas mucho las cosas, no entiendes, seguramente porque en esa edad tampoco las de entender y no tienes tantas obligaciones, pues no me dio miedo, o sea, me pareció como un paso. Lo más evidente me pareció coger un día, dejar el trabajo, llamar a mis padres, decir que me volvía a Barcelona, que te puedes imaginar el ictus que les dio, para montar algo sin saber qué, ¿no? Entonces, lo pienso, ahora se me pone un poco la piel de gallina ya, un poco desde la responsabilidad, pero lo pienso y en aquel momento, o sea, para mí era como súper evidente. Claro, para tus padres además, viniendo de SADE, sí. Del recorrido donde estabas, que te imagino también que era el momento en el que empezabas a ganar dinero. Sí. No, claro. Fue como, ¿qué coño pasa, no? Entonces, bueno, no fue fácil, pero bueno, cuando ven que empiezas a hacer cosas y funcionan, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Dicen acertar la quiniela el lunes, pues aquí también, pues digamos que las problemáticas o las preocupaciones, poco a poco, a medida que salen las cosas, pues se van desapareciendo, ¿no? ¿Tu círculo cercano te apoyó desde el principio? Sí, o sea, yo creo que es injusto decir que no, pero yo creo que tampoco lo entendieron, pero yo tampoco lo entendía, o sea, para mí era como un instinto, tampoco ahora sí que te lo sé explicar muy racionalmente, pero en aquella época era como un instinto. Entonces, bueno, eres joven y entonces te defendías ante tus padres o tus cercanos de, oye, tengo 23 años, si sale mal, en un año vuelvo a trabajar y no pasa nada, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento tenías esta, vamos a decir, excusa o coraza que justificaba un poco todo. Estamos hablando de hace una década. Sí. De esto. ¿Te acuerdas el momento en el que dices, lo dejo todo? O sea, me acuerdo el día en que dejé el trabajo, sí. O sea, tengo un flash de que me dijeran que mi jefe que oye, que no entendía, que estaba muy contento, que estaba performando muy bien, que si seguía así en pocos años sería él. Entonces ahí hubo un momento shock que le dije que el problema era que no quería ser él, o sea, y no lo decía a nivel personal, él le guardó mucho cariño, pero era como, hostia, no veo mi camino así, ¿no? Entonces a él le chocó tanto que me confirmó como que no era mi camino, ¿no? O sea, es decir, para mí era tan evidente y ni él era capaz de entenderlo, exagerando un poco, pues sí, ¿no? Y ese día lo tengo más marcado eso que cuando hablé con mis padres, la verdad. Pero sí, ese momento lo tengo. Es que muchas veces esa persona que te marca a nivel profesional, claro, impacta mucho también y la escuchas, ¿no? Es importante también lo que te dice y cómo te lo dice, sobre todo. Sí. Entonces vuelves a Barcelona y ¿qué haces? Vuelvo a Barcelona, entonces, como estaba este boom de apps y programar, me meto a programar y empiezo a hablar pues con gente de la promo, gente del cole, por así decir. Y bueno, pues gente cercana. Perdona que te interrumpa. Sí. Te metes a programar, pero no tenías ni idea. No tenía ni idea, entonces veía que el mundo iba para ahí, entonces digo, oye, voy a aprender a programar, y se empezaban a poner de moda estos bootcamps que llamaban, que era como un intensivo de 6-8 semanas, 10-12 horas al día, que te llevaban de cero a lo que en teoría era aprender a programar, que yo no sabía cuán complejo era eso ni qué suponía. Y entonces me metí ahí y a la vez estuve hablando con amigos, gente cercana, y entonces, bueno, encontré a un amigo de la promoción que había sufrido un poco este desencanto con su primer trabajo en consultoría, y entonces, pues viendo un poco un análisis muy, muy teórico de SADE, por así decir, pues decidimos
En aquel momento empezaba Tinder, decir, oye, vamos a hacer el Tinder de la ropa, ¿no? Entonces, oye, vamos a llenar una base de datos, haremos un algoritmo que aprenda de ropa, bueno, no sé, la fumada que llevábamos. Y entonces, nada, aprendí a programar, él aprendió por su cuenta, empezamos bueno, lanzamos una app y a los 3-4 meses vimos que aquello era imposible. O sea, nos dimos cuenta, yo creo, una cosa importante que aplica también aquí, que es que las cosas toman mucho tiempo, mucho más tiempo del que esperas en que funcionen, y que es más difícil y más lento, sobre todo lento, porque al final tú empiezas con muchas ganas y luego el día a día pues es la realidad, ¿no? Entonces ahí hicimos una reflexión de, oye, nos hemos metido en este negocio porque parecía una oportunidad, pero ni a él ni a mí ni nos apasionaba la ropa, menos ropa de mujer. Programar lo veíamos como un medio, pero era divertido, pero no, tampoco nos veíamos a largo plazo. Entonces fue como, oye, vamos a ver, o sea, parece que el camino es este, pero vamos a ver qué hacemos. Entonces ahí como que decidimos cerrar mutuamente. Pero funcionaba. Bueno, o sea, funcionó en el sentido de que se podía usar, pero bueno, la poca gente que la usaba tampoco... O sea, nos ayudó que no fue un boom. O sea, no nos digamos que no estuvimos ahí entrampados mucho tiempo. Entonces sí que veíamos que cada semana mejorábamos cosas y todo mejoraba, y entonces una reflexión que nos hicimos es, hostia, es que si le metes 12 horas al día a cualquier cosa, cada semana las métricas van a mejorar, pero el tema es desde dónde o hacia dónde vas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer algo que nos apasione o que nos guste, porque esto es muy lento y tarda mucho y pinta que esto va para años, hagamos lo que hagamos, y son muchas horas, y entonces ahí como que yo creo que nos quemamos un poco, entre comillas, uno del otro también, porque claro, cuando algo no funciona como tú esperas, porque claro, tú te esperabas ser el nuevo Facebook, pues también discutes, te peleas, ¿no? En el buen sentido. Entonces eso nos quemó un poco y dijimos, bueno, vamos a dejarnos un tiempo, cada uno por su camino, y vamos hablando y vemos qué hacemos. Entonces ahí fue como un poco reflexión, que yo creo que no duró mucho, y entonces un poco intentando juntar todo lo que habíamos vivido, ¿no? Esto que decía, algo que nos guste, lo que hacíamos no facturaba, entonces mi tesis era algo que facture y lo que sea más cerca a vender cada día, recurrencias, etcétera, y luego algo que realmente pudiéramos llegar a disfrutar y encontrar una ventaja que va unido a que te guste, ¿no? Porque si no también es difícil, y partiendo de que cualquier cosa que hiciéramos conseguiríamos que mejorara, porque si no, pues ¿a qué te dedicas, ¿no? Las horas. Entonces, ahí un poco pensando qué me gusta, qué no me gusta, pues yo en el trabajo, en el banco, era un poco el friki que a la hora de comer, pues como eran los más juniors en las mesas de trading, pues me tenía que quedar a cubrir la mesa por si pasaba algo, una emergencia. Entonces esto le pasaba a los más juniors de cada mesa, entonces a la hora de comer estábamos pues la gente que teníamos 6-12 meses de experiencia ahí sentados solos, cada uno en su mesa, entonces pedíamos comida a domicilio. Pero claro, en aquella época... O sea, perdón, si hay algún problema, durante la hora de comida, los únicos que se encargan son los juniors. Sí, porque era cuando menos cosas podían pasar, entonces te quedas tú vigilando y no era las reglas, era si pasa algo me llamas, que estoy en el restaurante de tal. Entonces no pasa nada, ¿no? No sé. No creo, relevante, no. Quizá algún día, pero tampoco nada. Entonces, pues bueno, te venía tu jefe y te decía, mira, podéis pedir aquí o aquí, había Just Eat, bueno, la nevera roja en su momento. Ostras, pero verdad, luego... ¿Cómo ha cambiado el mundo del delivery? Sí. Y no había nada, o sea, ahí había kebabs, pizzas, que no podías meterte un kebab o una pizza en medio de una sala de trading que tenías 300 personas en un salón, o sea, la peste era infumable. Entonces, pues no, es que este tiene un amigo que nos lo trae en taxi, o sea, claro, es que no había tanto delivery, entonces había restaurantes que nos lo mandaban en taxi. Todo cosas así. Entonces, claro, a mí se me había quedado eso, rollo, oye, hay una oportunidad de pedir comida a domicilio, y luego es que pedíamos en taxi, era lo más ineficiente. Me acuerdo, pedíamos mucho sushi a un restaurante pijo caro que lo traían en taxi, o sea, es que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, un poco pensando en qué cosas me gustan, yo pensaba, yo era el zumbao que a la hora de comer liaba a todos para pedir juntos, para poder pedir sushi, para compensar el taxi, o sea, yo me mareaba en poder comer bien, digo, esto parece que me gusta. Y además ya he vivido la problemática desde un punto de vista de consumidor de tener que agrupar a gente, o sea, un poco el lío. Y, esto, si el de la pizza le pido y viene un motorista, ¿no? Pues lo mismo se tendría que poder hacer con eso. Entonces, bajo esa reflexión y nada más, quizá un par de cervezas con un amigo del cole, le conté un poco esto
Y él me dijo, hostia, yo estaba en Madrid entonces y él me decía, hostia, aquí en Barcelona pasa igual, si quiero sushi en casa tengo que irme a uno que vale 40 pavos y me están cobrando el local y no de esto. Un poco esta tesis que ahora es muy mainstream, pero en su momento era como innovadora. Y entonces se nos ocurrió él, sin pensarlo mucho, la oportunidad de hacer un sushi a domicilio, por así decir, sin saber absolutamente nada de cómo se hacía un maki, de cuánto costaba, cuánto se podía vender, cómo era un reparto, o sea, simplemente eso, nada más. Entonces ahí fue un poco donde dije, oye, esto, factura es el día 1, la gente come 3 veces al día, yo he vivido en mi piel que la gente pide pizzas y burgers, tendrá sentido que se pida esto. Y luego lo veíamos que era frío, con lo cual parecía más fácil aún que lo demás que ya estaba funcionando. Entonces, bajo esto y 2 tablas de Excel en que nos creíamos que eran unos súper números que ahora me reiría, pues dijimos, oye, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? ¿Cuánto tienes tú? Y todo para adentro, básicamente. O sea, preparaste un business plan, Pero que era con los 4 números de... Sería una sensibilidad de cuánto hay que vender para no perder dinero. Seguramente con todo mal calculado, con lo cual no sirvió para nada. ¿Lo tienes guardado este business plan? Igual lo podría buscar, igual sí. Esto lo podría sacar algún día. Esto sería divertido, pero sí, no. Y enseñar que la diferencia de cuando empiezas, con 23 años, 24... lo que haces y que al final pues la actitud y la energía que pones muchas veces pesa más que cualquier extra, cualquier 100%, papel. 100%. ¿No? Y muchas veces también pasa esto por el lado contrario, que haces business plans increíblemente buenos y demás, pero que si no le pones esa energía o esas ganas... No, y que luego al final yo creo que si vas tan al detalle, si vas tan al detalle, primero que tienes que aceptar que no lo vas a acertar, entonces ya llega un punto que lo que tú dices, la energía ponla en otro lado, no en hacer un ultra hiper business plan, que si ya lo has hecho alguna vez sabes que luego no se parece. Entonces yo creo que es más que nada un check de que veas que haciendo un business plan que en teoría todo se aguanta, que si ahí no se aguanta, pues ni lo intentes, ¿no? ¿Pero cuáles son los errores más importantes que hicisteis en el business plan? Es que más que business plan te diría errores en general, porque te diría que nadie tampoco va a fallar por el business plan, ¿sabes? O sea, ni vas a acertar ni vas a fallar, o sea, ni te va a ir bien ni te va a ir mal por el business plan, porque al final lo que íbamos a vender o cómo nos dimos a conocer no estaba, o sea, tú al final pones unos números que nunca vas a acertar ni para bien ni para mal, ¿no? Entonces, no, yo te diría que es más sobre todo el infravalorar lo que cuesta que las cosas pasen o el tiempo. Yo creo que, y aún sigo fallando en lo rápido que creo que las cosas pueden pasar y que luego las cosas toman su tiempo, ¿no? Pero más que esto. Y luego, en general, más que cosas de negocio o business plan, que también es, sobre todo, una diferencia ahora de la madurez que tiene uno cuando has gestionado personas, cuando has contratado mucho, cuando desgraciadamente has despedido mucho, que desde el día 1 es diferente, ¿sabes? O sea, tu planificación, tus criterios de cómo hacer las cosas, de la empresa que quieres, de los criterios que quieres, eso no tiene nada que ver. O sea, cuando empiezas con 23 años, haces lo que puedes, no piensas cómo hay que hacer las cosas. Claro, y ahora que decías lo de crecer, creo que con 23, 24, 25 años que tenías en ese momento, pasar de vosotros dos a llegar a 100 empleados, ¿puede ser? Sí, yo creo que en 12 o 18 meses llegamos a ser 100, porque claro, como en aquella época no había delivery, los repartidores también estaban en plantilla y estaban en el local sentados. Entonces, bueno, o sea, al final depende de cada negocio, ¿no? Pero nosotros tuvimos la buena suerte de estar en el sitio adecuado, momento adecuado, porque no hay otra forma de explicarlo. Y los primeros 3 meses fue sobrevivir a la demanda. Claro, porque ¿qué es Instamaki? Porque al final, porque quizás ahora se entiende diferente a lo que... Sí, o sea, en su momento era un e-commerce de sushi a domicilio, porque claro, porque no existía este concepto entonces era un Shopify en que tú pedías y te lo traían al momento. O sea, entonces, pues que no empezó ni como un restaurante, o sea, nosotros lo pensamos a nivel como un e-commerce. Entonces por la mañana venía un cocinero, hacía bandejas de sushi como pueden ser las que ahora se hacen en el súper, entonces teníamos una vitrina con el stock y entonces nosotros vendíamos durante todo el día eso y lo entregábamos, y entonces si a las 5 de la tarde no quedaban maquis de salmón, porque no quedaban, en la web salía sold out hasta mañana, como si fuera una tienda de ropa. ¿Dónde los preparaba este chef? Pues esto lo que hicimos es, como no teníamos dinero para pagar un traspaso o coger un local o lo que fuera, en aquella época también empezaba WeWork, y también por esta inocencia de la edad dijimos, oye, hay WeWork, que es el alquiler de oficinas
por slots, dijimos, tiene que existir un alquiler de cocinas por slots, que en aquella época tampoco existía lo que hay ahora. Entonces, buscando eso, acabamos en Paseo San Juan en un local que eran una especie de consultores para ayudarte a montar tu emprendimiento de restauración. Imagínate lo que sería aquello. Y entonces fui diciendo, oye, ¿tú sabes si hay algún sitio que pueda alquilar una cocina por horas y operar bajo su licencia? Y me dijo, sí, aquí. Pero algo totalmente novedoso. Chiripa. De hecho, era la única que había porque era una concesión especial del ayuntamiento, porque esa chica había trabajado con el ayuntamiento. Entonces lo habían montado como para fomentar el emprendimiento y no sé qué. Pero yo fui allí sin saber qué era eso. O sea, yo pensaba que iba a preguntar si sabían de algo y me dijeron que sí, que era ahí y que no había más. O sea, vosotros al final sois los creadores de la Dark Kitchen, que tan de moda se puso luego en Sí, España. sí. O sea, yo luego a mí me ha hecho mucha gracia cuando Dark Kitchen, o sea, que digo, esto al final... O sea, primero que ha existido siempre, porque un pizzero de barrio que vende todo por delivery y le vienes a buscar 2 pizzas takeaway es lo que hacíamos nosotros. Lo que pasa que profesionalizar el canal, ser el primero en meterse en Globo, ser el primero en meterse a hacer ads, ser el primero en meterse a hacer influencers, pues evidentemente el pizzero toda la vida no lo ha hecho, pero el modelo es desde la rusticería de toda la vida al pizzero de barrio de toda la vida que tiene un motero. O sea, eso tampoco es justo decir que lo hayamos inventado, pero sí que es verdad que el modelo este más digital, etcétera, sí, pero a la vez Telepizza, ¿cuántos años llevaba? Es que tampoco es tan diferente, ¿no? Pero bueno, toda esta ola que hubo después, si la metes en ese paquete, sí que fuimos de los primeros, si no los primeros. Sí. Entonces, al principio erais vosotros dos, este chef que venía a hacer todo el sushi. Sí, por horas, y entonces ¿qué pasa? Que pues el tercer día ya, que vendemos el sushi a las 4 de la tarde, queda toda la noche, claro, le decimos, oye, 20 más horas, y me dice, no, es que tengo otro trabajo. Entonces ya, ¿No os cansaba este hombre? ¿Qué? ¿No os cansaba? No. Entonces dice, yo más horas no puedo hacer. Digo, ¿tienes algún amigo? Sí, mañana, escríbele. Entonces empieza mañana, que yo te va a cobrar. No, lo mismo que yo, tanto la hora. Entonces vivimos unos meses así. Entonces cuando de repente tienes 40 personas trabajando y ves que no hay criterios salariales, que estás pagando por encima del mercado, porque claro, necesito a alguien para mañana. No, este viene, pero este dice que si viene mañana cobra tanto. Todo era que sí. Claro, era que sí, porque tú veías... O sea, sí. La demanda. Porque no sabías cuánto podías llegar a vender. O sea, al final aquí era el tema. Cuando se frena la demanda ya lo arreglaremos. Porque, o sea, es que era una locura. O sea y no sabías si ibas doblando ventas cada día, dónde está el techo, y luego cuando estás en ese hype, tú te crees que está mucho más arriba de lo que está. ¿Cuál fue el truco que tuvisteis? O sea, el salto fue... Nosotros... Cuando alquilamos la cocina fue vamos a hacer unas bandejas y vamos a ver si las colocamos. Entonces había 2 ideas que las 2 luego se han convertido en negocio. Una era venderla en supermercados cuando nadie vendía, entonces nos fuimos a los 3 supers que había alrededor. Evidentemente vas a un super, hablas con el de caja, no hay nadie que decida que se compra, vimos que por ahí no iba. Entonces, como había aprendido a programar, le digo, bueno, mientras buscamos algún decision maker de un super que no sé dónde saldrá, voy a montar una web a ver si vendemos algo. Entonces, monté un Shopify en un momento, bueno, al final una plantilla, pero la customizamos un poco, que no era tan fácil entonces, y entonces lo subimos a nuestros Instagrams y a Twitter. Entonces ya ese día facturamos 300, 400 euros de amigos, ¿no? Y aquí, pues ves, mi madre siempre al llegar a casa me preguntaba qué porcentaje de pedidos eran conocidos. Entonces esa era la métrica cada noche que yo tenía que reportar en casa, que luego con el tiempo me di cuenta que era muy importante. Entonces rápidamente se hizo word of mouth porque pasamos de 100% a bajar casi cada día 10 puntos y luego ya empezó a haber días la tercera semana que era 0%. Pero claro, eso tuvo un techo, entonces ahí lo que vimos es, cuando estuvimos con el proyecto de la ropa, para dar a conocer la app empezamos a pagar a influencers para que la publicaran, que en aquella época influencers solo hacía Hawkers, estaba empezando con las gafas. Entonces dije, joder, yo ya había estudiado ese perfil de influencer por lo de la ropa, porque yo decía, ¿cómo puedo conseguir que me publiciten la app gratis? Y la conclusión fue, no se puede, porque ellas lo que hacen es, o hacían en su momento, era, ellas invertían dinero en generar lifestyle que enseñan en Instagram, y luego marcas que se quieren asociar a su lifestyle pagan para la publicidad. Entonces mi idea fue, oye, yo estoy en el segmento de sus gastos. O sea, es decir, ellas van a cenar fuera para ser cool y cobrarle a Loewe por enseñar un bolso. Entonces dije, hostia, creo que aquí la oportunidad está en meternos como coste y no como pagarle por publicar la cena. Entonces ahí, pues la jugada que hemos hecho todos de dar pena. Entonces escribíamos, primero que nadie les escribía en aquella época, entonces ya era más fácil,
Y entonces yo tenía un parrafito explicando, tengo 24 años, estoy emprendiendo. No les decía, te voy a invitar a comer a cambio de publicidad. Decía, oye, vente un día a vernos y lo pruebas y verás que, oye, que esto es muy humilde, que estamos empezando, no sé qué, me encantaría que lo probaras porque quiero tu opinión, todo mentira. Entonces todos les hacía ilusión que contaras con ellos, muchas vinieron a ver la cocina, que al final era una cocina, sin más. Pero bueno, era muy humano, veían dos chicos jóvenes de su edad, pues oye, a algunas les decíamos, no, vente mañana y te hacemos una clase para que aprendas a hacer sushi, entonces el cocinero venía, les enseñaba, entonces fue como una inversión de tiempo que tuvimos la suerte que aparte de publicarnos desde el día 1 y darnos tráfico, ellas fueron creciendo muy rápido. ¿Te acuerdas de alguno de estos influencers? Sí, o sea, hemos hecho hasta 2020 todos los influencers que había en aquella época famosos, o sea, desde Wismichu, Auronplay, Dulceida, María Pombo, o sea, lo que quieras, todo lo que hubiera en aquella época publicaba Instamaki. O sea, en el pico publicábamos 50 a la semana. Que era cuando también todos estos empezaban. Claro, que claro. No, que no es la repercusión que tienen hoy en día. O sea, en audiencia total era menos, o sea, el que más tendría, no sé, 300.000 seguidores en aquel momento, los que ahora tienen millones, pero tenían mucha más influencia real. O sea, es decir, se notaba mucho más, o sea, publicaba alguien y nos petaba la web de pedidos al momento. Que esto ahora, cuando lo hemos hecho, no lo notas tanto. O sea, ahora ya es más un concepto de branding porque esta gente publica cosas cada día, entonces la gente no está esperando a probar. Es que en aquella época no hacían anuncios de nada, de hecho no era, o sea, parecía orgánico, real, y es que era real, porque aparte ellos te contaban, hay un sushi que te viene a casa y es barato, y no había otro, entonces era publi, sí, pero es que era real de verdad, y de hecho nos pedían cada semana, ellos. ¿Quién lo lleva a casa? Bueno, pues mira, esto es divertido, o sea, al final... Porque claro, pero es que en ese momento, que era la época donde yo estaba trabajando también de rider, que empecé también... Claro, no, pues el primer pedido lo mandé yo, pero porque entró un pedido en la web de Shopify y no habíamos pensado... O sea, tú imagínate cómo era, que nadie había pensado en qué haríamos cuando entrara un pedido porque dábamos por hecho, sí. Lo montamos, voy a publicar en Twitter, en Insta, pero porque estás ahí sentado y no tienes nada que hacer. Y no esperábamos ni que entrara un pedido. De hecho, entró el pedido, me acuerdo de esto sí, entró el pedido, se imprimió, pitó y el de dinero nos dijo, ¿va? Y dijimos, ¿va qué? Claro, no teníamos ni puta idea. ¿Cómo pitaba la nevera roja, eh? El ruido ese era durísimo. Todo aquello era infernal. Sí, era una locura. O sea, empezaste a llevar tú los pedidos sí, yo y mi socio, él con la moto, yo en coche, porque yo no tenía moto. O sea, era surrealista todo. Y entonces ya, pues el tercer, cuarto día, pues ya lo típico en grupos de amigos del cole, oye, este fin de quién quiere currar de repartidor, tal. Entonces eso se fue haciendo bola. Y entonces acabamos contratando repartidores y cocineros. Entonces acabas montando una estructura que evidentemente se acaba pareciendo a un restaurante normal. Y a los influencers pues lo intentábamos llevar nosotros porque en ese momento enganchábamos para pegarles la chapa cuando nos abrían la puerta. De, hola, tal, soy yo, que has hablado conmigo por Insta, no sé qué, tal, soy yo el que lo ha montado. Entonces, o sea, era tu pelea de, ten mi móvil y la próxima vez me escribes directo. O sea, mi obsesión era tener directo el contacto para poder que eso fuera repetido. ¿Y fue fácil escalar a nivel de locales? A ver, el modelo nuestro ahora lo veo más fácil de lo que era, o sea, porque al final lo que hacíamos era pillar una licencia con traspaso de 15, 10.000, 20.000 euros, nos gastábamos 5 o 10.000 en maquinaria, que era poca cosa que necesitábamos, porque ni pintábamos ni nada, porque no venía nadie. Y entonces pillábamos ya locales que no hubiera que hacer obra, o sea, es decir, que la forma de la cocina ya fuera perfecto para hacer sushi. Capex bajísimo. Capex nada. Y ya está. Entonces, en verdad, difícil. O sea, yo creo que no. Claro, en aquella época no teníamos ni idea de nada. Entonces, ibas abriendo un poco por intuición, pero claro, no sabíamos ni cuán grande iba a ser el mercado, ni cuánto te podías llegar a solapar, canibalizabas, no canibalizabas. Entonces, pues no me acuerdo mucho de cómo lo hacíamos, la verdad, pero bueno, intentar con un radio, como repartíamos nosotros con radios más grandes que Globo, pues oye, que si quiero maximizar radio, pues que tenga la ronda cerca para poder ir a Sant Just y Esplugas y no sé qué, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mirabas un poco mapas y trabajábamos a lo taxista antiguo, o sea, con códigos postales. O sea, parece mentira porque no hace tanto, pero es heavy cómo ha cambiado todo. Sí. Es claro, y es que además cuando entraba un pedido tenías que buscarlo en el Google Maps, a dónde estaba, cómo llegar. Y en los restaurantes teníamos un mapa mundi gigante de Barcelona, pintado encima, que esto en cada apertura lo hacíamos a mano porque esto no existía, con los códigos postales y hacíamos como unas leyendas que visualmente entendieras
este código postal y este código postal, aunque estén lejos o cerca, se pueden hacer juntos, entonces los repartidores les asignábamos los pedidos, llévate 2, llévate 3, en función de los colores, bueno, historias que nos inventábamos. ¿Cuántos puntos de venta llegasteis a tener? Pues mira, hicimos 2 Barcelona, 1 Sant Cugat, Valencia, Málaga, Madrid, 6 y 1 Obrador. O sea, 6, ¿Y un obrador? Sí, sí. Que es parecido ahora tenemos 7 y 1 Obrador, o sea que estamos ya le hemos pasado. Sí. ¿Teníais muchos problemas cuando enviabais todo a casa? O sea, cuando enviabais los sushis y todo. A ver, hay parte del problema que lo arreglábamos porque casi todo era frío, pero los problemas eran los mismos que tiene Globo ahora, me imagino, que es que pica, o sea, cosas surrealistas de que picabas y la gente no estaba en casa, ay no, es que estaba volviendo de compras y pensaba que tardaríais más, o sea, las incidencias, o sea, de hecho, cuando empezamos a escalar teníamos un equipo de atención al cliente que era más para gestionar incidencias con riders que para pedir por teléfono, por así decir. Y ahí sí que nos metimos un software, se llama Tucán, que fue de lo primero que hubo como una API, que al repartidor le instalábamos una app y lo traqueábamos por GPS. Entonces, en el restaurante, en cada restaurante había una pantalla y había un encargado de repartidores a tiempo real siguiendo a la gente. Entonces, o sea, lo teníamos relativamente sofisticado para lo que era la época. Entonces, problemas, bueno, anécdotas te puedo contar desde repartidores que no volvían porque el cliente le había invitado a unas copas y se había quedado, a un repartidor que le había salido una chica desnuda y le había dicho que pasara, o sea, cosas surrealistas que luego, claro, luego al un rato volvían y te contaban, no sabéis qué me ha pasado, digo, ya cabrón, te estaban aquí esperando para otro pedido, ¿no? Entonces, bueno, cosas de estas, lo que quieras, o gente llamándonos que había pedido con su novio y que lo acaban de dejar, que si podía venir alguien a cenar con ella, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? O sea, cosas muy extrañas. O sea, de esto, pedidos a Uruguay, o sea... A Uruguay también una señora que su hija había visto por Instagram y que quería para su cumpleaños que nos pagaba lo que hiciera falta. Digo, pero si es que no va a llegar. O sea, hicimos un cumpleaños en Vaqueira, que a un repartidor dijimos, oye, ¿alguien quiere ir a Vaqueira? Y uno dijo, ¿cuánto paga? Y la tía en altavoz dijimos, ¿cuánto puedes pagar? Se pusieron de acuerdo, el tío se fue a Vaqueira, ¿sabes? O sea, cosas de estas random, lo que quieras. O gente que venía al local de tanto pedir, pues que le hacía gracia la atención al cliente y lo quería conocer. O sea, cosas muy raras, muy raras. O sea, anécdotas heavy, sí. Y todo esto en 4 años, ¿eh? ¿Cómo contratabais a los riders y a los chefs? Los chefs boca a oreja, ¿no? Bueno, los chefs ya Job Today empezaba y ahí encontramos ya el filón, que es lo mismo que ahora. Y luego los riders en Job Today y ¿cómo se llama? Infojobs. Vale. Y ahí ya el modelo, lo que funcionaba era ellos con moto propia que venían con su moto, entonces les pagabas un mínimo la hora del convenio, más un plus por pedido, más un plus por desgaste de moto a cambio de que la pusieran. Teníamos como unas tablas y entonces con el software registrabas cada pedido, kilómetros, es un poco lo que acaba siendo el algoritmo de Globo. Claro, pero al final has de tener tan controlado todos estos márgenes. Sí. O sea, el equipo de operaciones en un negocio así tiene que ser tan importante, porque cualquier desviación te puede reventar. Y no había software, o sea, lo hacías a ojo de, mira, tienen que venir 3 a las 8, 3 a las 8. Bueno, porque tú tenías tu curva de demanda. O sea, ahí también es verdad que innovamos bastante, porque tú no pedías para allá, sino que era como una reserva. Entonces, el back office te estaba reservando un rider. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, en el Shopify por detrás teníamos el horario de los riders disponibles. Oye, a las 8 entran 3 a trabajar, pues podemos hacer 3 entregas a las 8 por tramos de 20 minutos, que era la entrega media. Entonces hacíamos una curva de gente que entraba a trabajar. Entonces cuando ellos llegaban a trabajar, los pedidos ya estaban listos y no podían entrar más. Entonces digamos que todo esto lo aplanábamos con tecnología, por así decir. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú entrabas y estábamos saturados, te decía, no hay riders disponibles, reserva tu rider para las 9:40. Entonces había gente que reservaba para dentro de una hora, por así decir. Entonces, digamos que un día de saturación, que a día de hoy tú pides y no sabes cuánto llega, allí, evidentemente también la liábamos, pero se cumplía razonablemente. ¿Cuántos pedidos récord llegó a hacer algún punto de venta? No me acuerdo, pero... ¿El momento más álgido? No sé, igual un día, no sé, 400, puede ser, por ahí, yo creo. Todo bandejas de sushis, ¿eh? Sí. O sea, era sushi. ¿Había algo más aparte de sushi? Bueno, había yakisoba, gyozas, edamame, sí, o sea, era muy sencillo, ¿eh? O sea, era como muy, le llamábamos como el sushi para empezar. Mucha gente era la primera vez que pedía sushi con nosotros. ¿Globo en qué año nació?
Yo creo que el 15, o sea, un poquito antes que justo nosotros. Antes que vosotros. Lo que pasa que... ¿Crees que se inspiraron en algo en Zabaki? Que va. No, pero sí que es verdad que ellos empezaron con todo el modelo de que era más pide lo que quieras, y entonces, claro, para nosotros en ese momento lo veíamos como competencia. Y entonces cuando empezaron a vender en restaurantes lo veíamos como competencia, cuando vimos que se comía en el mercado, entonces nos metimos en Globo también. Pero nosotros empezamos solo nuestra web. Claro, ¿vosotros cuánto llegasteis a facturar? En 2020, ¿verdad? ¿Fue 2019? Sí, el 19 yo creo que facturamos 3 millones o 3 y algo así, yo creo. Que fue el momento justo antes de venderlo a Globo directamente. Sí. ¿Cómo surge esta negociación con Globo? Bueno, esto sale porque... o sea, nosotros al final, lo que decías de lo complejo que era la operativa, el margen vivía de machear oferta de riders nuestros propios, oferta de cocineros nuestros propios, no hacer el horario de cuánto creo que voy a vender, cuántos cocineros necesito, cuántos riders necesito. Si la cagas, el margen se va a tomar por saco. Pero claro, era un triángulo. Entonces, si un viernes noche teníamos riders y cocineros y no entraban pedidos, o sea, teníamos un rol en el turno de alguien que se metía y mandaba un mail o un SMS a la base de datos y ponía los siguientes que pidan 5 euros gratis en los próximos 5 minutos. Entonces tenías un pico, salían todos los riders a repartir y volvías a tener tiempo de que entraran pedidos, ¿no? Entonces esto lo hacíamos siempre dinámico. Entonces, a medida que Globo empieza a ganar cuota, el mismo triángulo no lo controlas tú. Entonces el margen se nos iba complicando. Entonces, un poco por la inocencia esta que siempre digo, pensé, hostia, si ahora el control lo tiene Globo y Uber y queremos ir a ciudades más grandes y necesitamos dinero, vamos a levantar capital y se lo vamos a pedir a ellos, que además nos van a dar los datos. O sea, todo mal, evidentemente no nos hubieran dado ni un dato, pero por atreverse a ello, pues hablamos con los dos. Uber nos hizo una propuesta como un poco más comercial que de inversión, Globo de inversión, y luego cuando avanzamos nos propusieron, en vez de invertir, comprarnos. Quizá más fácil con Globo, ¿no? Al ser de aquí también, sí, Óscar. También. Sí, porque tú aquí al final hablabas Habías nacido en Barcelona también. Sí, y que hablabas con headquarters, que en Uber hablabas con España, que decías, estos tíos se van cualquier día. Y los tienes al lado, ¿no? En Madrid. Claro. Y no una más dentro de las muchas... Sí, y que era un poco extraño porque, o sea, nos ofrecieron lo que fue seguramente de los primeros contratos de estos de exclusividad garantizados que luego se pusieron de moda, que luego nunca sabes que nos hubiera ido mejor, pero o sea, era como jugarnos la empresa con Uber, pero la empresa sigue siendo nuestra. Y digo, joder, el upside es para ti y si va mal, ¿qué? Yo estoy muerto, ¿no? Entonces, con Globo al final sí que es verdad que no teníamos la idea de vender, pero una vez empezamos a estar engaged con ellos y que al final también habíamos empezado casi a la vez, y entonces yo veía que íbamos rápido, pero ellos era un cohete, entonces era como, ostras, me subo a un cohete que va más rápido, entonces para mí era clarísimo. Entonces, bueno, acabamos ahí dentro. ¿Los dos? Sí. Bueno, entramos toda la empresa. Era parte de la condición. No, claro. O sea, entrábamos todos. Entonces, primero con la idea un poco de escalar Instamaki como una marca nativa que creaba acceso a una categoría que podía darnos una ventaja sobre Uber, lo que sea. Lo que pasa que en el COVID, justo, o sea, firmamos en final de diciembre y en marzo COVID. Entonces el primer mes de COVID, que fue muy jodido porque no había pedidos de absolutamente nada, entonces Globo decide cerrar todo lo que no es core, y entonces pues yo también lo entendí. Al final eran unas situaciones de que el mundo estaba cambiando, entonces a los 3 meses nos cierran y entonces ahí nos quedamos como un poco los 4 o 5 que no eran operativa de cocinas repartidores, y entonces ahí nos pusieron a hacer proyectos, o sea, dentro de proyectos que tuvieran ellos, a ayudar al core business de diferentes maneras. Un poco. O sea, fue de un pelo esta sí, operación. O sea, nunca sabes qué hubiera pasado, porque esto, o sea, cuando empezó el COVID dije, guau, qué timing. Sí. Cuando hubo el boom del delivery en COVID pensé, me cago en la puta, si hubiéramos aguantado estaríamos facturando por 10. Entonces, a toro pasado, no sé qué hubiera sido mejor, vender o no vender, pero bueno, se ha hecho y... Lo más importante, ¿estás satisfecho? Sí. O sea, por un motivo que no pensaba, que es lo que aprendí en Globo. O sea, es muy heavy. O sea, para mí la suerte es que me hubieran obligado a quedarme, porque igualmente me hubiera ido si me hubieran dejado irme antes, pero lo que aprendí allí es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es una salvajada. ¿Qué te llevas de Globo? Pues me llevo... Te diría, como para resumir, o lo único, o lo más importante, la cultura. Que aunque todas las empresas lo pongan en la web, aunque todas las empresas lo digan, claro, yo había estado en bancos que todos te cuentan eso y ni está ni se le espera. Pero allí ver a tanta gente
con las mismas ganas, el mismo hambre, y que todo lo que estabas haciendo cada día era imposible y que cada día lo hacías, o sea, era una locura porque se retroalimentaba. O sea, yo me acuerdo los lunes que había un stand-up en que Óscar explicaba como los hitos de la semana y era una fumada porque es que eran 4 colgados y hemos cerrado exclusividad con McDonald's en Hungría, hemos cerrado en KFC en África, y era como cada semana. Claro, tú tenías luego tu proyecto y decías, ¿cómo no voy a conseguir yo esto si el zumbao este de no sé dónde le acaba de ganar a una empresa que tiene 1.000 millones detrás un deal con McDonald's? Esta historia me la contó Víctor. Sí, Víctor Díaz. Yo no estaba aún, pero la sé, y es una locura. Es muy buena historia. Ojalá algún día la pueda contar por aquí porque... Es una locura, es una locura. Joder, o sea, cerrar un deal con McDonald's así, teniendo, no sé, nada. Sí. Y lo montaron después. Sí, sí. Tú entraste después de ese boom. Sí. Pero claro, eso fue... Sí, pero claro, pero eso ya te hace despegar. O sea, yo cuando entré ya eran 300 o así, ¿eh? Vale. Pero yo me fui que eran 4.000. Entonces, claro, yo cuando entré... Pero, perdón, entraste en 2020 y te fuiste 2023. 23. O sea, en 3 años pasan de 300 a 4.000, ¿eh? Qué locura. Entonces, claro, veías que lanzaban cosas... Claro, es que lo veías. Vamos a lanzar tal. Y a la semana siguiente estaba... O sea, vamos a lanzar Kazajistán. Y se iba un chico que estudió conmigo en la uni, no, ya, vamos a abrir Polonia, y volvía y abierto, ¿sabes? Y claro, luego te contaban unas locuras, porque claro, es que se iban realmente con una mochila. Y no vuelvas hasta que esté... Y claro, y sin recursos, sin nada, porque, yo qué sé, en Italia puedes conocer a alguien que conoce a alguien, que te conoce a alguien, que te va a hablar con un despacho de abogados, que te va a ayudar a todo el tema contractual con los partners, pero te vas a Kazajistán, ¿sabes? O sea... ¿Te vas a Kenia? Sí, que Italia, ojalá, Italia. Porque no. No. Que es Kazajistán, totalmente. Sí. No, era muy heavy, era muy heavy. Sí. Y luego eso, el cerrar acuerdos, o sea, era muy bestia. Y luego que... Claro, pero cerrar esos acuerdos te da una dopamina y una energía. Cada lunes era la lista de todos los acuerdos cerrados de la semana pasada. Sí. Y compitiendo contra un monstruo en paralelo como un Uber Eats. Bueno, claro, en todos los países éramos siempre el más pequeño. Claro. Entonces también se generó que como... acostumbrábamos a ganar en los países que íbamos, pues tampoco tenías ninguna excusa. Porque en otra empresa te decía, no, tienen más dinero. Ya, pero es que aquí era la ventaja, pues nos inventamos algo. ¿Sabes? Entonces, ostras, te ibas a Argentina y veías a Rappi, a Uber Eats dilapidando dinero, Claro. Y ganabas tú. Era una locura. Entonces, claro, eso te hacía creer que podías hacer cualquier cosa. Entonces, claro, juntabas a mucha gente que se lo creía de verdad y pasaba. Entonces, claro, eso no lo ves en ningún lado. Y luego que te enseñaban a entrevistar a gente cuando contratabas a gente y no contratar a gente buena porque no encajaba en los valores. Entonces, cuando tú juntabas a mucha gente con los mismos valores, magia. Pero cuando se nos colaba uno, era muy heavy. O sea, saltaba por los aires en 3 días. O sea, porque veías una fricción que en otra empresa no lo ves. Que puedes decir, bueno, tal, no se adapta. Es que creo que es muy importante también cuando empiezas a crear una empresa... hablar de sectario, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Es súper importante, porque al final es gente igual de loca que tú, que comparte los mismos valores, que va en línea, que le da igual currar en el suelo, como se curraba en ese momento, que irse a Kazajistán con una mochila, pero que van todos a una. Entonces, hablar de sectario en el buen sentido, y cuando lo consigues inculcar en una empresa, pues eso al final puedes obtener mejor producto, mejor servicio, pero que puedes competir contra cualquiera. Y el liderazgo, o sea, que no veías esto y el otro sentado en un despacho, ¿sabes? Porque tú, ¿qué hiciste en Globo? O sea, en Globo al principio me mandaron a Perú y Argentina para lanzar Instamaki y algunas marcas que ellos habían montado allí como para darles una capa nuestra, y entonces vuelvo y justo venden Argentina, bueno, vende Latinoamérica entero. Con lo cual, esto justo después de yo volver de allí, porque claro, como era confidencial no me lo podían decir, de hecho no lo sabía la persona que me mandó allí, con lo cual voy, veo todo, montamos un plan, llego con el plan para ejecutar y lo cierran. Luego dicen, venga, pues nos centramos en Europa, y entonces COVID. Entonces me cierran todo. ¿Vale? Entonces ahí nos quedamos y me dicen, bueno, pues pensar en cómo nos podéis ayudar sin CAPEX, porque no había budget. Entonces ahí me involucraron cuando hubo el boom de firmar restaurantes de estrella Michelin y cosas, porque les llamaban David Muñoz de Turro, no, es que hemos comprado una empresa de un tío que sabe mucho de delivery, os va a hacer consultoría gratis para lanzar el gocho, no sé qué. Entonces me enchufaban a reuniones que evidentemente pues eran surrealistas,
Nada, yo flipaba, yo estaba en la pandemia en calzoncillos en casa, hablando con la Pedroche, ¿sabes? O sea, era como, no tenía ningún sentido. Hablándole de delivery y ella que quería vender una tarta en el restaurante. Tarta de queso, ¿no? La Sí, famosa sí, tarta sí. de queso. No, y entonces les ayudaba, pero yo no les ayudaba en nada. O sea, es decir, me metían porque comercialmente para cerrar el deal, pues me vendían como que yo les iba a arreglar la vida y yo luego no les podía ayudar en nada. O sea, es decir, cosas técnicas de optimizar cosas, sí, pero eran tan puntual que es injusto decir que ayudé a ninguno de estos. Pero bueno, así anecdótico. Entonces me iban mandando a proyectos y... O sea, mucho más enfocados en venta y no tanto en estrategia, ¿no? Bueno, al final me daban cosas como rutinarias y luego me llamaba alguien de un país y tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Entonces yo me sentía como en el deber de decir que sí a todo. Entonces, por ejemplo, Oscar me dijo, oye, necesitamos montar un sushi operado por robots, súper barato para ganar cuota de mercado, que en Brasil lo están haciendo. Y yo, venga, pues vamos. O sea, me dijo, ¿sabes hacerlo? Y yo, sí. No tenía puta idea. Y entonces nada, lo montamos y esto lo montamos aquí en Barcelona, sin marketing, sin nada. Nos pusimos top 10 de ventas de la ciudad orgánico porque era tan barato. Pero claro, luego vamos a escalarlo. ¿Cuánto hace falta para meterlo en 20 ciudades? Pues 20 millones. Y el payback, digo, nada, no hay payback porque me has dicho que lo venda a break-even para ganar cuota. Ah, pues si no hay payback, pues no lo escalamos, ciérralo. Entonces, estábamos todo el día probando cosas, yo me lo pasaba bomba y era divertidísimo, pero yo pensaba, joder, si podemos crear algo de largo plazo, yo por un poco de sentimiento de deber de me habéis comprado la empresa, había una parte de ego de quiero que digáis que ha valido la pena, entonces era como decirme cosas que creáis que vale la pena. Entonces había como intentar demostrar, que creo que le pasa a mucha gente y que no tiene tanto sentido porque al final lo ha decidido otro, pero bueno. Y entonces ahí se nos ocurren en estas conversas de, oye, vamos a hacer algo para el largo plazo, de coger conceptos que un poco aprovechando el COVID y que hay muchos restaurantes que no tienen la sala operando y hay gente que tiene espacio ocioso, estas marcas que yo quería montar bajo el paraguas de Instamaki, vamos a dárselas a gente para que opere, así no metemos capex, y rellenamos un problema que Globo tenía, que era que la penetración de usuarios en ciudades pequeñas era peor que en ciudades grandes. Y esto se explicaba tan sencillamente como en Barcelona cuántos tipos de restaurantes, de tipos de comida hay y de rangos de precio hay, con lo cual digamos que Globo es un producto para todo el público, y cuando vas bajando las ciudades tienen menos oferta, incluso hay verticales sin oferta o verticales con solo un price point, o muy malo o muy caro o demasiado barato y no das servicio al que busca algo más premium. Entonces lo que vimos es, por un lado, esta oportunidad, que esto lo sabía Globo, y entonces en la pandemia el target era firmar todos los restaurantes que existían en el mundo offline, y entonces eso mejoraba la penetración, pero cuando ya habían firmado todos, ¿qué hacemos, no? Entonces ahí yo tenía una teoría de, un poco visitando países del globo, que todo el mundo comía lo mismo, que simplemente, culturalmente, hay zonas que comen una cosa u otra porque la inmigración orgánica ha llevado eso, ¿no? Pues oye, ya sabemos que España y Latinoamérica, por idioma, siempre ha habido mucho flujo migratorio, entonces aquí hay comida mexicana, hay comida tal, comida no sé qué, allí hay comida española, entonces todo esto fluye. Pero esto igual que hace 10 o 15 años viajabas a Estados Unidos y venías aquí flipado a tus amigos de, buah, he visto una cosa, hay que montarla aquí, o voy a Estados Unidos y tú decías, tráeme ropa de esta marca que no está aquí. Entonces es como que todo antes tardaba mucho tiempo. Y entonces mi tesis era que con redes sociales esto era instantáneo, pero lo que no se llegaba a ejecutar era porque, pues oye, nos pasaba que mi tesis me decían, no, es que esto no es verdad porque en Rumanía no se vende comida mexicana. Y yo, vale, ¿cuántos restaurantes de comida mexicana hay? 0. Bueno, ¿cómo coño van a pedir comida mexicana si no hay restaurantes? Claro, ¿qué mexicano decide irse a vivir a Rumanía? No sé por qué, pero no pasa, ¿no? Entonces, vimos que esto se repetía, entonces lo que hicimos fue crear un proyecto en base a esto. Entonces, lo que mirábamos eran los 20 tipos de comida más vendidos en todos los países, creamos un portfolio de estas marcas y entonces mirábamos cuántas ciudades en España no tienen, como mínimo, más de 2 de esto. En Rumanía, en no sé qué. Entonces, muchas directamente era 0. Entonces, lo que veíamos era que lo lanzábamos sin marketing, que esto era lo divertido, y te hacía métricas en relativo a la población parecidas a lo que hacía en Barcelona. Entonces, claro, era como, hostia, llegas a Rumanía con burritos que no han visto nunca uno, y la primera semana fue top 10 ventas de todo Bucarest, sin marketing. ¿Cómo convencías tú al del restaurante que tenía que hacer eso? Bueno, esto era chulo, o sea, esto para mí fue brutal, porque fue como montar, no un SaaS, pero casi, o sea, un modelo de franquicia en que teníamos como
todos los trucos para ir rápido. Entonces nosotros en un año y medio abrimos 600 franquiciados. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Nosotros, Bajo el paraguas de Globo. Sí. Entonces nosotros sabíamos qué tipo de comida teníamos que lanzar dónde, porque lo más tonto era, no hay, va a funcionar, pues si no hay es más probable que funcione que si ya hay, ¿no? Entonces, mapeábamos esto, montamos un equipo, al final era primero prueba y error, cuando teníamos esta teoría montamos una marca de burritos y era yo llamando a restaurantes de la base de datos de Globo. Pero luego cuando lo empezamos a profesionalizar, llegamos a ser 70, entonces teníamos un equipo de data que mapeaba, oye, España, ¿cuántas ciudades tiene Globo? 100, vale, por el radio de reparto de Globo, en Badajoz, ¿cuántos nos caben? 2, en no sé qué, 3, en no sé qué, 4, que este era un trabajo barra mano, barra data, entonces mapeábamos una ciudad entera, lo que llamábamos hot areas, que eran zonas donde teníamos que meter un restaurante. Entonces ahí, esos datos los cruzábamos con la base de datos de Globo, porque al final tienes los restaurantes que ya trabajan con Globo, tú tienes el nombre, el teléfono y el mail del decision maker, lo que te lo hace muy fácil. Y entonces le pasábamos a un equipo comercial que montábamos en cada país, que estaban metrallando a los leads que les pasaba el equipo de data, que ya eran sniper. Y entonces es una venta relativamente sencilla de ¿quieres ganar más pasta? Era facilísimo porque aparte le decías, 1, soy Globo, 2, una marca mía, Sí. que tú no le garantizabas ventas porque no se las puedes garantizar, pero él implícitamente sabía que le ibas a dar revenue. Y entonces encima le decías, hace falta en tu zona y es que si no se la voy a dar a Manolo, el de enfrente, que encima lo conoce porque es su barrio. Entonces el tío pensaba, hostia, lo quiero yo, ¿no? Entonces era la venta más fácil que he hecho en mi vida. O sea, yo creo que convertíamos un 20 o un 30% de las llamadas a firma en menos de una semana. Y todo cold calling, ¿eh? Sí, porque al final no era cold. Desde Barcelona, es que no era bueno, cold. cold calling, pero llamadas sí, de frío, hola, te llamo oye, de Globo, tal, no sé qué, me tienes un conoces, minuto. pero te voy a promocionar esto, que lo vas a coger. Claro. Y vosotros promocionabais todo lo que son los proveedores, Sí, o sea, ahí la maquinaria, todo. O sea, lo que hicimos fue visitar a bastantes potenciales franquiciados y entonces, dentro del portfolio de marcas, la restricción de las marcas era que se pudieran operar con maquinaria, vamos a llamar, de bar Manolo. Entonces teníamos el portfolio clasificado y era, oye, si este tío tiene un microondas y un salad bar, puede operar esto. Si tiene una freidora, tiene esto. Entonces, la primera llamada le explicábamos, si nos decía que sí, le agendábamos una videollamada, o sea, ni íbamos, nos enseñaba la cocina, entonces le decíamos, mira, puedes operar esta o esta. Entonces le pasábamos como un dossier de franquicia, resumen, de esas marcas y él elegía. Y entonces ahí lo que hacíamos era, cuando pasábamos esto, le conectábamos a un operador logístico en lo que nosotros metíamos todos los ingredientes ready. Entonces él en un pedido semanal recibía todos los ingredientes como McDonald's para operar. Y cuando él recibía el pedido, había firmado todo y ya tenía el producto, le mandábamos a uno de nuestros trainers y les hacía una formación de 6 horas y nos íbamos con el restaurante ya abierto. Y dices que llegaste a firmar 600... Sí, o sea, en el momento 600. pico abríamos 20, 30 a la semana. Es muy heavy. O sea, teníamos gente en el equipo que cada día hacía formación en una ciudad diferente, sin sentido. O sea, Murcia, Girona, Jerez, Málaga, y se tenían que buscar la vida alquilando coches. O sea, ¿Y a día de hoy en qué punto está? Pues ¿El tema de esto- kitchens en España? O sea, en este concepto, aquí lo divertido era que nos metíamos en restaurantes que ya existían. Entonces tú ibas a comer ahí y tú no sabías que ese restaurante vendía burritos en Globo. Esa era un poco la magia. Entonces, esto lo que pasó es que tuvo un boom muy fuerte con el COVID, porque el mercado iba para arriba. Esto se autopervirtió un poco porque al tío que le dábamos una marca le iba bien, decía, joder, pues dame más. Entonces ahí nos pasamos un poco y le acabamos metiendo 4 o 5 marcas. Que claro, aquí la tesis era, el tío no le va bien su negocio principal, o sea, no le va tan bien porque tiene espacio para operar otra cosa. Entonces eso ya es una antiselección de que este tío no es súper bueno operando. Pero nuestra tesis era, hacemos marcas muy sencillas, monoproducto, con muy pocos ingredientes y que todo le pueda llegar lo más cercano a acabado. Como un McDonald's, que la carne te llegaba pues cocinada, bueno, precocinada, porcionada, o sea, era como... Lo calientas juntas. Claro, entonces ¿qué pasa? Y te viene el Glover. Ellos operaban una y podían, porque estaba diseñado para que aunque tú operacionalmente no seas bueno, es la mínima expresión. Pero cuando les metíamos 5, las 5 combinadas volvía a ser la complejidad que él no ha sabido gestionar en su restaurante. Lo que pasa que, claro, era un caramelito muy difícil de decir que no porque, o sea, crecíamos a un ritmo espectacular. O sea, son 600 franquiciados por
de media 4 o 5 marcas cada uno. O sea, es decir, Pero no, perdón, perdón. que tiendas abiertas, claro, eran 3.000, 4.000. O sea, que ceda ese ritmo cobrando royalties. O sea, era una salvajada. Entonces, era muy difícil a un tío decirle, no te doy otra. ¿Crees que para el restaurador era un poco pan para hoy, hambre para mañana? No, porque, o sea, realmente el tema era, o sea, yo creo que uno de los problemas fue esto que te digo, otro que no tenían que invertir nada, entonces era muy fácil de escalar, pero a la que tenían un mes malo, como no habían invertido nada, no tenían ese incentivo de me estoy jugando la vida, entonces eso mismo hacía que tampoco operaran tan bien, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Y luego que es muy complejo gestionar 20 marcas a la vez, porque... O sea, es decir, sí, las puedes hacer, las puedes crear, pero lo complejo era el seguimiento, las auditorías, la selección del partner. Y luego cuando el mercado empezó a caer por el COVID, ahí es donde yo vi clarísimo, oye, hemos creado unas marcas que hay unos winners clarísimos, entonces esto tiene que converger a ser una marca normal, entonces tenemos que pillar a los franquiciados que mejor lo hagan y decirles, oye, ¿por qué no abres un restaurante dedicado físico? También haces el delivery, pero que esto se parezca a un McDonald's, por así decirlo. O sea, potenciaste todas las marcas que mejor funcionaban para que todavía funcionaran mejor. Claro, o sea, el plan era, oye, hemos abierto un montón, unas van bien, otras van mal, claramente ves winners, tanto en franquiciados como en marcas, entonces yo creo que lo que teníamos que hacer, que es lo que intentamos, fue, vamos a limpiar todos los malos, que eso lo hicimos, centrarnos en las 3-4 que suman el volumen, porque había marcas pues, que no traccionaban. Lo que pasa que eso ya con la caída de ventas por tienda por la baja del COVID, teníamos que abrir físico. Y Globo no quiso, yo creo como en criterio, porque era meterse en un lío increíble cuando estabas peleando con un Uber de turno, porque le dabas un argumento a Uber para llevarse a la gente en exclusiva, que ya lo empezó, o sea, hubo un momento muy breve que empezaron a llamar a las cadenas, decir, mira lo que está haciendo Globo, está haciendo sus marcas blancas, te va a robar tus datos, no sé, que no es verdad. Porque uno ni se puede hacer, ni aunque lo tengas, lo puedes usar, ni nunca fue la intención. La realidad es que a ellos les servía para quedarse como mínimo para poner en tensión la relación. Entonces, a la que pasó esto, yo lo entendí también, digo, no tiene ningún sentido que hagamos esto. Entonces, a mí se me juntaba que se me acababa la permanencia, entonces dije, mira, yo solo creo en este proyecto, centrándome en una marca y llevándolo a retail, y de aquí nace Bertos, básicamente. Que además, en esa época creo que milanesas tampoco habían muchas. No, estaba Chalito con 4 locales, yo creo. Que he visto que tienes uno delante. Sí. ¿Estaba o te lo han puesto después? No, llevan 10 años aquí. Vale. Fue de los primeros. Y entonces fue un poco aprovechar esto, o sea, decir, oye, lo que yo vi clarísimo porque yo estaba dentro, decir, oye, me pide el cuerpo, o sea, yo tenía claro que haría algo. Y volver otra vez a empezar. Y mis 3 años en Globo fue, ¿qué voy a hacer cuando acabe? ¿Qué voy a hacer cuando acabe? Pues ahí se me puso en bandeja, ¿no? Bueno, lo decías antes, que para buscar ese proyecto a largo plazo. Sí, ¿no? sí, porque, o sea, lo que vi luego con Instamaki cuando el mercado cambió, que era muy complicado, o sea, tener una ventaja en el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, ahí vi que no tiene ningún sentido, o así lo veo yo, si te gusta este sector, que a los que nos gusta es difícil salir de él, dedicarte a montar y desmontar, porque, o sea, qué difícil es encontrar una categoría, pues como sushi en su momento, ahora milanesas, pues sushi fue azar puro de estar ahí y milanesas me la encontré haciendo cosas en Globo. O sea, quiero decir, desde fuera esto es muy difícil de ver y hacer una apuesta en plan visionario sin datos, pues vas a estar 10 años, pues suerte, ¿sabes? Entonces, me da como apuro pensar, ostras, lo que montamos en Globo, lo complejo que fue, o sea, montar cadena de suministro en Ucrania, o sea, tú no te puedes imaginar lo que fue aquello. Y cuando está montado, lo fácil que era abrir una tienda nueva, ¿no? O sea, lo complicado era lo que hicimos, haber abierto en retail, tampoco tiene, o sea, no es fácil, pero que se ha hecho muchas veces, ¿no? Entonces, un poco el arrepentimiento de Instamac y lo del proyecto de Globo es pues lo que estoy intentando montar ahora, o sea, algo que pensemos en abrir 1000 y que tengamos una ventaja competitiva versus cualquiera que entre, básicamente. ¿La idea es abrir 1000? Sí. Sí, en todo el mundo. En todo el mundo sí, claro. Wow. O más. O sea, al final es que franquiciar te permite, si tú, o sea, la guerra es España para mí, o sea, es que abramos 70, 80, porque si tú demuestras eso, que es lo que hicimos en Globo primero, con nuestras marcas, cuando abrimos 100 y pico en España,
es que era muy fácil ir fuera, porque tú ibas a Rumanía y decías, tengo 100 en España, y hay modelos de máster franquicia, de franquiciado que te abre más de uno, entonces es como que hay una exponencialidad de crecimiento, ¿sabes? Que no quiere decir que sea fácil, porque no es fácil, pero cuando te pones en un punto en que la marca, que nunca lo he hecho, pero lo he visto de cerca, con gente del sector, que ya tienes un volumen en un país, no es una locura que te venga un tío y te diga, te abro 30 en Italia. Y a la vez firmas 40 en Alemania, que luego tienen que ir bien, que luego te vas a pelear con ese tío, pero que tienes una capacidad de ir creciendo y es lo que estamos construyendo. ¿Qué diferencia crees que hay? Hay muchas diferencias, pero ¿cuáles son las diferencias más importantes entre franquiciar Bertos Milanes a día de hoy o vosotros tirar con recursos propios y seguir abriéndola? O sea, para mí es que abrir Bertos fue con la idea de franquiciar. O sea, lo que buscábamos era un modelo que fuera franquiciable. Que esto en Globo lo aprendimos, ¿no? Que al final, ¿qué incentivos tiene el franquiciado? O sea, yo te diría que hay dos ángulos de por qué no funciona una franquicia. Uno, que es la más perversa y más divertida, que es la gente que franquicia porque su negocio a él no le va bien y entonces lo franquicia, que ya para mí es empezar mal, pero suele ser casi lo más habitual. Que es, a mí no me va bien, se lo doy a otro y gano el canon. Ya, pero el tío tendrá que vivir de algo, ¿no? Y eso acaba rápido, pero pasa mucho. Y luego la otra es que el valor añadido que das no esté tan claro, o dicho de otra manera, que tengan un incentivo muy alto a saltarse los estándares por los que ellos están pagando. O sea, tú al final has validado que haciendo las cosas de una manera funciona de una determinada manera. Entonces el tío que se mete a franquiciar te paga un canon es porque compra ese business plan. Entonces tu trabajo es que eso pase. Entonces hay una parte perversa que es a la que el tío deja de hacer, en teoría, lo que tú has validado, ¿no? O sea, al final él está pagando por los años, nosotros 3 años de prueba y error, que empezamos con un fast food, ahora somos un restaurante, hemos montado una fábrica, o sea, hemos cambiado todo 1000 veces hasta que hemos dado con la tecla, ¿no? Entonces hay un tío que está pagando por eso. Yo también hemos abierto 8 locales, hemos cerrado uno, de los 7 que tenemos, uno no lo volvería a abrir. O sea, tienes una serie de cosas que vas aprendiendo que a nosotros nos ha costado mucho dinero, entonces tú al final le cobras por dar acceso a eso. Entonces lo perverso es que según cómo lo montes, a él le estás dando un incentivo a que se lo salte. Ejemplo, que pasa mucho en las franquicias, pues el franquiciador se pone a marginarle en todo y entonces ya se genera esta duda de, oye, este tío me está engañando. Entonces ahí empieza la muerte, que esto lo vimos en Globo. O sea, si tu franquiciado, tú le vendes una milanesa de pollo y él va al súper y es más barata hacérsela a él, lo va a intentar hacer él, porque tiene un incentivo. Ahora, si tú como franquiciador, por el volumen que tienes, consigues un precio más barato, él nunca se le va a pasar por la cabeza intentar hacerlo él, porque a la que tenga un día pensamientos y mire y vea que es más caro, dirá, joder, si es la hostia. ¿Cómo controláis todo esto? Bueno, pues esto es encontrar una manera de hacer un producto superior a un precio más bajo. Entonces aquí también por la experiencia de Globo de centralizar producción, o sea, hemos montado una fábrica para hacernos nuestras milanesas, consolidar volumen, saber dónde comprar, hacer una receta que optimices el coste. O sea, al final el coste y el valor del cliente no está relacionado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en milanesas el cliente no quiere peso, quiere tamaño, y tamaño para ellos es diámetro. Entonces tu coste es el peso. Entonces, oye, ¿cómo elaboro una milanesa que se vea grande, que minimice en peso los costes caros, ¿no? Entonces, ahí hay un I+D, hay un prueba y error, que evidentemente heredamos años de Globo, pero luego aquí hemos cambiado muchas cosas. O sea, el producto al final no se parece en nada. Luego entendimos que en nuestro sector la gente valora mucho el servicio cuando va por una milanesa. ¿Por qué? Pues porque te recordará un plato combinado o lo que sea. Entonces, cuando empezamos como fast food nos veían caros, no teníamos margen. Pasamos a ser un restaurante, subimos precios, mejoramos margen y están más contentos que nunca. Antes nos decían que éramos un fast food caro y ahora que somos un restaurante barato. Entonces, cuando estás comprando más barato que antes, estás vendiendo más caro que antes, tienes más margen que antes, ¿no? Entonces te das cuenta de esta parte de entender el valor, ¿no? Entonces cuando tú vendes esto paquetizado y luego encima la ejecución depende poco del franquiciado porque el valor de la milanesa, entre comillas, muy buena y que tenga buen margen es lo que hacemos en la fábrica. Uno, el franquiciado puede intentar hacerlo mejor y no va a poder, y eso le refuerza que hace bien pagándonos, o sea, él mismo se lo cree. Y dos, si él me la quiere liar no puede porque la milanesa le llega perfecta ya. Entonces hay un doble que es, si quiere está desincentivado y si lo intenta va a ver que le sale peor también. Entonces estás protegido y de alguna manera le estás cobrando por un valor que realmente sí es añadido, porque oye, tú has invertido no sé cuántos cientos de miles en maquinaria, tú has invertido en logística, has invertido en cosas que él no puede acceder.
claro, hay marcas de burger que franquician que al final hay conceptos que no puedes centralizar. Entonces, si tú me envías la carne fresca de la finca, la lechuga de aquí y la lechuga de ahí, yo puedo comprar al mismo tío lo mismo y hacer una cheeseburger sin tu margen. Entonces, ¿quién franquicia burgers? Pues los que tienen mucha marca, porque llenan el local, pero cuando estás empezando, que es a medias, ¿no? ¿Qué valor aportas? Entonces, en Globo nos pasaba lo mismo, pues el que vendía tacos se los acababa haciendo él, pero el que vendía milanesas o kebabs, pues le llevábamos la carne de puta madre más barata que la que encontraba él. ¿Qué incentivo tiene en saltárselo, ¿no? Entonces, todo esto un poco acumulado te marca que es atractivo. O sea, que realmente para el tío que quiere emprender ahí es la mejor opción. Entonces, yo creo si tú realmente haces que sea la mejor opción, te van a elegir por el motivo adecuado. Porque luego hay muchas cadenas que franquician y luego al año pues los franquiciados o mueren o se van o tienen problemas, ¿no? Entonces, creo mucho en él construir algo que realmente sí aporte valor y que tu franquiciado es un socio, no un cliente, ¿no? Que también ahí hay mucha gente que lo ve de la otra manera y ahí es donde se pervierte, porque entonces le quieres meter margen, entonces tu negocio es vender franquicias, no vender milanesas, que habrá gente que le funcione, pero no creo mucho en eso. Claro, y hablando de las milanesas y del I+D, ¿cuánto tiempo habéis estado para llegar a decir, ostras, tenemos la milanesa que más nos gusta, que sabemos que más va a encajar en nuestro cliente objetivo? A ver, es que ahí hay una cosa que es continua, que también es divertido, que es que, esto no lo sabíamos cuando empezamos, que es que a medida que creces, no es que sea más difícil, pero cuando vas dando saltos de volumen se te va complicando. ¿Por qué? Porque al final, tú para hacer una milanesa, el cliente espera un producto artesano homogéneo, ¿vale? Que eso es divertido, porque es que tenga una forma que no se vea que se ha hecho con un molde, pero que si vais 6 amigos y pagáis lo mismo, la milanesa de tu amigo no sea el doble de grande que la tuya, porque vas a decir, oye, me has visto la cara de tonto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a un matadero a comprar carne, esto no es una fábrica de cuero que dices, mira, quiero que mida 10 por 12, ¿no? Porque cada animal, o el pollo mismo, una pechuga de pollo, que nosotros hacemos las milanesas con una pechuga entera sin solomillo, pues claro, que cada pechuga pesa igual, partimos de que los pollos de entrada ya no pesan igual, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú encuentras en un volumen un matadero, un proveedor o como le quieras llamar, que te suministra pechugas de ese peso, pero tiene tantas aves o tantas vacas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a abrir, de repente te dice, oye, que sepas que yo ya no puedo venderte más de lo que te vendo porque no tengo más animales, tengo que esperar a que vuelvan a crecer para matarlos, para no sé qué. Entonces, tienes que ir constantemente saltando vamos a decir, de matadero, de proveedor, ¿no? Entonces, ahí hay un juego que también el know-how oye, ¿de qué manera consigues para el momento en que estás esa calidad para tu volumen? Entonces, pues desde fuera piensas, ¿no? Con más volumen, más poder de negociación. Bueno, a veces es complicado. Pero ¿cuántas milanesas, más o menos, ahora que tenéis ya 7 locales abiertos, cuántas milanesas vendéis al mes? Pues ahora me lo sé por la fabricación, pero estamos fabricando a la semana 3 toneladas. Y fabricamos lo que vendemos, o sea que a la semana, entre pollo, cerdo y ternera. Entonces, claro, al final, hostia, hacer un proceso de producción que sea escalable, que el producto sea relativamente homogéneo y que sea escalable también, o sea, para el cliente, pero para adentro. O sea, tampoco puede estar cambiando de matadero cada semana o que ahora no tengo, que esto al principio cuando empezamos con la fábrica nuestra nos pasó, evidentemente. Entonces vas entendiendo un poco cómo es el mercado, pero encima pues te sale el Mercosur y cambian aranceles de no sé qué, entonces cambian los precios y, oye, pues en esta zona de Europa ya no puedo comprar cerdo porque se ha disparado, volvemos a España, vamos a hablar con este. Ahora este no importa o no exporta, entonces ha bajado de precio, volvemos a España. Entonces das todo el día siguiendo el mercado del cerdo, el mercado del pollo y de la vaca, que encima es diferente. Bueno, es hacer el trading que hacías antes con valores, ahora sí, con productos... Lo divertido, que es otra cosa que tampoco es evidente, que es que, por ejemplo, en la vaca, una vaca pesa, me invento, 300 kilos. Pues el corte que yo necesito para hacer milanesas son 3 kilos. Entonces yo pienso, joder, cuanto más venda, mejor. Y el proveedor te dice, no, peor. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo, para venderte, he de matar una vaca. Entonces, los otros 297 kilos los tengo que vender. Entonces, si tú creces muy rápido y mi resto de clientes no, yo te voy a dejar de vender. Entonces, ahí es donde tienes que jugar con tener más de un proveedor, irles dando volumen, irles diciendo, voy a hacer una apertura, ¿cómo vas?
tu cliente crece o te dicen, oye, preséntame a alguien que venda costillas de ternera. ¿Tú conoces a alguien? Entonces, venga, a ver, ¿quién conozco que haga? Porque claro, me interesa que le compren a él porque nos va a dar mejor precio a los dos. Entonces es un puzzle que es complejo. ¿Lo haces tú o tenéis un equipo No, que no, se encarga? no, yo. Todo esto lo haces tú. Sí. O sea, estás cada semana... O sea, es decir, la fábrica tiene un jefe de fábrica, de fabricación y los pedidos del día a día él, pero ir buscando proveedores nuevos, negociar, ir con I+D, ver qué cortes, ver qué no sé qué, esto lo hago yo. ¿Y en la fábrica qué se hace? ¿Solo se almacena o se hace toda la producción? No, o sea, en la fábrica nos llega la carne cortada, ¿Vale? porcionada, porque esa es otra. Si tú aplanas la carne y no pesa igual, luego el diámetro ese es diferente. Entonces, claro, lo complicado es cortes de pollo que pesen 180 gramos todos, por ejemplo. Entonces eso cuesta. Entonces nos llega la pechuga entera, entonces ahí la aplanamos, la marinamos y la empanamos. Entonces digamos que entra pechuga y sale milanesa de pollo. ¿Tenéis algún ingrediente secreto, algún...? Bueno, o sea, tenemos una cosa divertida, que es que ya que lo hacíamos, dijimos, oye, vamos a pillar todas las cosas que la gente se quejaba antes cuando lo teníamos externalizado y vamos a intentar arreglarlas, ¿no? Entonces, una era esta disparidad de diámetros, que lo hemos resuelto bastante, y luego otra era que el rebozado se despegaba. Que esto es divertido porque en absolutamente todo el mundo se despega. O sea, tú te comes un cachopo, te comes un schnitzel en Alemania, te vas al sitio de schnitzels más famoso del mundo, da igual, siempre se despega. Y la gente se quejaba de eso, que dices, si en ningún lado no se despega, porque te quejas de que se despega, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, ya que estamos y hay que hacer el proceso productivo de cero, vamos a intentar resolverlo. Y entonces ahí, un poco con el chico que tenemos de I+D, que es quien era nuestro I+D de Globo, dijimos, oye, vamos a hacer un proceso químico, porque al final esto es química pura, de oye, la proteína del animal tiene agua, lo estás empanando, lo metes en la freidora con aceite caliente, el agua explota como si tiras agua en una freidora, entonces el pan salta. Entonces vamos a ver químicamente por qué esto sale y por qué tal. Entonces, oye, vamos a probar a quitarle el agua a la carne, vamos a salarla como si fuera un pescado. Venga, y probamos, va, salta. Venga, quizá es porque el pan es muy gordito y entonces se pasa por el lado y explota. Vamos a poner un pan muy finito. Explota. Quizá que es tan finito que se hace una crosta, entonces se rompe. Vamos a ponerlo más gordo. Entonces, hicimos como un proceso químico de 15 días de prueba y error. Nos íbamos acercando a que se despegaba menos. Entonces, nos faltaba un día para llegar al fin y ese día llegamos ahí, vamos a hacer las pruebas súper motivados. Desastre absoluto. Fumando un piti fuera, él, yo no, conmigo, tío, no lo vamos a me dice, no lo vamos a conseguir, que lo sepas, me cago en la puta. Entonces ya digo, bueno, pues nada, modo startup, digo, venga, trae todos los ingredientes que hemos comprado para probar, pillar Excel y vamos a hacer todas las combinaciones posibles en Excel. Entonces digo, ¿cuántos días tardamos en probar todo combinado? 10 horas al día haciendo pruebas. Entonces nos daban 3 o 4 semanas, entonces lo hicimos. Engordé 10 kilos en 3 semanas, porque, claro, cada milanesa... ¿Desayunabas, merendabas, comías? No, cenabas? eran 10 horas claro. probando, porque al final piensa que todo lo que cambiabas para que saltara el empanado, cambiaba el sabor también. Porque era ponle más sal, más pimienta, menos huevo, más yogur, más no sé qué. Entonces todo el rato cambiaba. Y luego para cada tipo de carne diferente, porque claro, tiene más grasa una que el pollo que el cerdo, entonces si le pones esto para que retenga más el agua, pues le afecta diferente. Entonces... A fuerza bruta conseguimos una receta para el pollo y el cerdo que no se despega absolutamente nada, y la ternera lo minimizamos al máximo porque como tiene más grasa es más complejo. Entonces, no te lo sé explicar químicamente porque fue fuerza bruta pura, pero sabemos... Salió el definitivo. Salió. ¿Qué se vende más, cerdo, pollo o ternera? Pollo 50%. Y lo otro 50-50, o sea, 25-25. Vale. Entonces aquí ya viene rebozada y simplemente pues dependiendo... Freímos, sí. O sea, es como una pizzería en que la masa viene hecha, por así decir. Vale. Tienes la milanesa, la freímos, le pones los toppings que van antes de horno, mozzarella, más, yo qué sé, pepperoni, lo que sea, pasa al horno, luego sale y luego le pones los toppings de fuera de horno, pues yo qué sé, un jamón ibérico que no pasa por horno, cosas así. Entonces es como una pizzería, por así decirlo. ¿Y cómo acabáis garantizando todo durante la cadena, ¿no? El hecho de hacerlo de la fábrica, traerlo aquí, ¿cómo garantizáis la calidad de la producción? Bueno, básicamente porque, uno, en lo que es la fábrica, aparte de que por el volumen que tenemos ya te catalogan Sanidad como gran productor cárnico y hay tropecientos miles de controles, y estás obligado a seguirlos, con lo cual eso mismo te obliga a tener un control brutal. Luego trabajamos con el operador logístico de McDonald's para todo lo que son entregas, almacén y todo,
Entonces, ellos solo trabajan con los estándares de McDonald's. Entonces, desde el día 1 estamos obligados a que, desde que sale la milanesa de nuestro congelador, hay un termómetro que sigue todo el camino hasta su almacén. Ese lote luego viene aquí, entonces yo, si hubiera un defecto en una milanesa, me puedo meter en su sistema, podemos ver si ha pasado algo en el trayecto, ellos lo siguen, si pasa algo lo merman, o sea, vale. Y es culpa de ellos, lo pagan ellos, o sea, es como que hay un seguimiento que es el que hace McDonald's, que es una auténtica locura, porque sí. Si tú dices que la milanesa va a llegar al almacén a menos 17 grados y llega a menos 16, lo rechazan. O sea, es heavy. Entonces, todo eso con todos los ingredientes. Entonces, hay el reto de encontrar fábricas de queso, fábricas de no sé qué, que se adapten a trabajar así, porque a un proveedor de restauración le llamas que le rechazas un pedido que luego tiene que no se lo vas a comprar 2 trailers de queso porque llega a medio grado abajo, se descojona. Entonces, bueno, hay ese reto, pero te exige o te asegura que todo está controlado. Pues oye, enhorabuena por este nuevo reto que habéis empezado. Para ir acabando, quiero preguntarte, porque me ha sorprendido mucho lo que has dicho, los números, y para tenerlos claros. Lleváis 3 años, habéis abierto 8, habéis cerrado 1, sí. ¿Verdad? Del local que habéis cerrado, que creo que es el de Travesa de Gracia, ¿verdad? ¿Por qué crees que tuvisteis que cerrar? No, simplemente porque al hacer este cambio en que entendimos que el margen estaba en el restaurante, en dar servicio, pues era el único local que vendíamos más delivery que en sala. Entonces al final dijimos, oye, tenemos que hacer el rebranding, hay que volver a invertir en reformar, y es una ubicación que es muy buena para delivery pero no para sala. Entonces dijimos, oye, puestos a reinvertir ese dinero, es lo mismo reinvertirlo aquí que cerrar, cobrar, y ese dinero más la reforma que no haces, abrir uno bien ubicado. Entonces es lo que hicimos. Creo que ahora hay un sushi, sí. Pero es un local bastante fastidiado, ¿eh? Sí, han pasado muchos locales de... Es que es una zona mala de paso. De delivery es es los metros cuadrados mejores de Barcelona, eso sí. Sí. Pero sí. para sala no. Para sala no. Ahí es un poco local maldito. Sí. Bueno, claro, al final zonas que no hay mucho paso. Sí. Entonces ahí con el cambio pasamos de que el delivery nos pesa el 80% al 20% al hacer el rebranding y cambiar un poco el concepto. Entonces, claro, ese local seguía en el modelo antiguo, entonces era empezar a escalar con un local que tiene operativa diferente, que tiene márgenes diferentes. Entonces era como mucho ruido para luego, teniendo un local muy cerca también, que de hecho pasó que cerramos y lo poco que vendíamos en sala subió en el otro, con lo cual encima, que eso, bueno, tampoco es que lo esperáramos, pero sí. Y entonces, el futuro de Bertos, ahora 8, para llegar a 1000, ¿qué tiene que pasar? Sí. No, empezar a franquiciar, que vamos a franquiciar este año ya los primeros, estamos avanzados con algunas firmas, y entonces ir compaginando el ir abriendo nosotros ubicaciones o cerca de Barcelona o quizá en Madrid muy prime, algo tipo Gran Vía, para un poco tipo lo que es esto de Rambla, pero el resto franquiciar. ¿Cuáles son las primeras ciudades en las que abriréis? Si se puede Yo saber, creo que Valencia seguramente, que es el que está más avanzado, pero bueno, esto cambia rápido. Y o sea, yo creo que tiraremos Valencia, Cataluña y quizá Zaragoza. También un poco mancha de aceite clásico, porque es lo que es más fácil de controlar, tienes más energías de marca, los dueños de centro comercial pues son más compartidos y ya tenemos alguno con ellos, entonces nos dan acceso a locales, entonces tiene todo un poco sinergia, también la parte logística, para que sea más fácil o menos riesgo, por así decir. ¿Y los 1000 locales en cuánto tiempo lo contemplas? No hay un plazo. Es más una visión de tener de claro... objetivo. Sobre todo para cuando tomamos decisiones, pensar... O sea, yo creo que es claro tener claro qué queremos ser, ¿sabes? Entonces, pues cosas que sabemos que no escalan, no las hacemos, ¿no? Entonces, muchas marcas a la que escalan bajan la calidad porque te vas encontrando problemas, ¿no? Lo que te decía de la carne, por ejemplo, pues oye, hay que centralizar salsas, ahora pues no puedo usar este ingrediente porque no se puede congelar, pues bajo, la gente te dirá, has bajado la calidad. Entonces nosotros siempre hemos jugado con esto porque así, si funciona, luego no pasa esto, o al menos pasa menos, ¿no? Entonces eso es un poco la tesis y por qué tenemos claro siempre esto de los 1000, porque te ayuda mucho a decidir, oye, ¿esto lo hemos de hacer o no? ¿Sabes? Te voy a hacer una pregunta un poco más comprometida. Va. ¿Qué cenarías? O sea, si escoges solamente entre Instamaki y Bertos Milanesa, solo puedes coger una de las dos, ¿con qué te quedas para el resto de este año? De tu vida, lo que quieras. Hostia, Bertos, lo tengo menos trillado. Piensa en Instamaki, comí muchos años, comida de cena allí, duro. ¿Y cuál es tu milanesa preferida aquí? Milanesa,
Te diría la Bertos, que es la que nos hicimos, bueno, inspirados en la Nova 15 de Creme Nova, la pizza que tiene esta de jamón y huevo. Sí. Entonces en formato milanesa, por así decirlo. O sea, esa es, para ti, esa favorita, ¿eh? La que más te gusta. Sí, la que más me gusta, la que lleva el nombre, la que más vendemos, o sea, es círculo total. ¿Qué te parece que hagamos un sorteo para los que no lo han probado todavía o incluso los que han venido a probar otras, que vengan a probar Venga, estas, ¿sí? Vamos. Va, pues, si quieres, ¿cuál es la cámara? Esta de aquí, pues si quieres, mira en esta cámara y di qué incluye el sorteo, para cuántas personas y lo que quieras. Venga, pues vamos a sortear una cena para 8 personas que podrán pedir lo que quieran, incluida la Bertos, que es la más cara. Entonces, bueno, pueden pedir lo que quieran. Milanesa, bebida y postre para un grupo de 8 personas. O sea que, ¿cómo lo vamos a sortear esto? Esto lo sorteamos porque subimos un reel Vale. con esto. Tienen que seguir a ti en la cuenta de Bertos Milanesa, tienen que seguir a AstroConnect, Vale. y al cabo de 2 domingos en redes sociales os colgaremos, os lo compartiremos para que la gente sepa quién ha ganado. Vale. Pues 8 personas incluso también puede ser una cena de empresa, ¿eh? Casi. ¿No? ¿Tenéis cenas de empresa también? Sí, en Navidad siempre nos pillan, sobre todo los locales pequeños, nos los Vale. cierran enteros, que es divertido, pero entonces te traen algo de música en directo o alguna historia, y entonces queda más privado, digamos. Sí, Muy sí, bien. sí. ¿En qué facturación estáis, en Bertos? Pues ahora vamos a ritmo con la última apertura de hacer este año, sin abrir más, hacer unos 5 millones, y con la apertura que nos queda deberíamos llegar a 6. Claro, ahora mismo sí que entiendo que es mucho más gestionar gastos. Sí, bueno, a ver, en noviembre Poco abrimos, margen en tenéis ahora. noviembre abrimos uno, el mes pasado otro, o sea, que decir, vamos a ritmo divertido, o sea, sí. Pero sí, no, estamos en una fase de acabar de optimizar todo a la vez que empezamos a franquiciar. O sea que, ¿Y el EBITDA lo tenéis controlado? Sí. Estamos contentos, sí. Buen payback para el franquiciado. Muy bien. Pues oye, enhorabuena, gracias por tu tiempo. Perfecto. Y ya vendremos a probar estas milanesas. Fenomenal. Gracias.